Buenas tardes, querida comunidad. Compartimos nuestra oración empezando hoy con el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. En principio podemos suponer que estos 72, así como los 12, se animaron a seguir a Jesús a pesar de las advertencias, de las exigencias fuertes de las que Jesús viene hablando. Lo escuchábamos particularmente ayer, esto de el desprendimiento, de algún modo, de la pobreza, el no tener un lugar propio, el renunciar incluso a la propia familia para hacer este camino con Jesús. Hacer un camino, ahora físicamente Jesús no está con ellos, los envía, son ellos los que tienen que ir por delante, haciendo lo mismo. Hemos visto a Jesús que no para, que no se detiene, que recorre, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Como Él salen ahora estos 72, como habían salido los 12, los dos envíos son muy parecidos, si bien hay algunas diferencias. Tienen que salir también como Jesús, anunciando el reino y sanando las enfermedades. Tienen que salir sin detenerse demasiado. Este Jesús que lo vemos como inquieto, que no se queda prácticamente en ninguna parte más que lo necesario para hacer el anuncio del reino. En este sentido, digo, tiene muchas similitudes con el envío de los 12. La gran diferencia es que los 12 fueron enviados a el pueblo de Israel. Ellos representan a las 12 tribus de Israel. Estos 72 representan a lo que según la creencia eran los pueblos paganos, 72 naciones, a donde tienen que ser, a donde son enviados. Y son enviados llevando la paz. En realidad, cuando Jesús anuncia el reino, anuncia la misericordia de Dios, anuncia el perdón. Jesús va a dar la vida para reconciliarnos. Entonces es el amor de Dios expresado en la vida de los discípulos, es lo que genera la paz. Hasta ahí uno podría decir, si uno hubiera vivido en aquella época, hubiera sido probablemente no fácil, pero sí claro cuál es el sentido y el modo. Hay que dejar las cosas, no llevar provisiones de más, detenerse de donde uno sea recibido, no detenerse a saludar, en el sentido de que en aquella época detenerse a saludar significaba quedarse 2 o 3 días en algún lugar. Y el anuncio del reino, como venimos viendo, para Jesús es algo urgente, no se puede demorar demasiado. Pero ¿cómo hacer en nuestro tiempo para hacer el mismo camino? ¿Cómo hacemos nosotros para, de algún modo, desinstalarnos, no quedarnos, no solo porque tengamos un hogar, una ciudad, un barrio donde vivimos y una familia, sino interiormente? ¿De qué manera somos capaces de salir de nuestra manera de ser y de vivir en función de acercarnos a quien pueda necesitar el anuncio del reino? ¿Cómo, experimentando el amor de Dios, puedo tener y llevar paz a todas partes, a donde sea que me encuentre y con quien sea que me encuentre? ¿De qué manera puedo anunciar la presencia del reino y también de qué manera puedo sanar, de qué manera puedo hacer bien
a los demás, enviado por Jesús, reconociendo que somos enviados por Jesús. Esta es una pregunta que muchas veces escuché en distintos ámbitos de la Iglesia. Ante determinadas situaciones uno debería preguntarse, ¿qué haría Jesús? Porque no son situaciones que se le presentaron a Él, son situaciones que se me presentan a mí y que trato de vivirlas desde el Evangelio. Más allá de que uno puede en su oración ir encontrando estos modos de desinstalarme, de renunciar a mí mismo, de ver cómo soy portador de paz, cómo anuncio la presencia de un reino que es de misericordia y es de paz. Pero también hay una cosa muy significativa en este pasaje que también lo hemos escuchado otras veces. El envío de Jesús es a cosechar, no a sembrar. A veces habla del sembrador, a veces habla de la manera como se va haciendo presente el reino a través del anuncio. Acá el anuncio viene vinculado a una capacidad que tienen que tener los discípulos, que es de descubrir frutos que ya existen. Se va, insisto, no a sembrar, sino a cosechar. Y la cosecha es abundante, dice Jesús. Desde hace algunos años la Iglesia de Buenos Aires está en este ejercicio, con una especie de consigna, diría, que nosotros no vamos a distintos ámbitos de nuestra ciudad a llevar a Dios, sino que Dios ya vive. Dios vive en la ciudad. ¿De qué manera hoy puedo recorrer mi vida, hacer este camino, reconociendo en los demás dones de Dios? Y no necesariamente, y precisamente ese es el desafío, no los que estamos acostumbrados a ver. Puedo ver en las personas que participan en determinados grupos, las personas que participan en la misa dominical, si es que representan realmente el Evangelio, ¿no? Pero ¿de qué manera puedo descubrir las riquezas de Dios en personas que se mueven en otros ámbitos diferentes, que no expresan la fe como la expresamos nosotros o que no la expresan de ninguna manera? En definitiva, me parece que este es el gran desafío y el gran envío de hoy. Jesús nos envía a cosechar. Y cosechando podemos ayudar, podemos descubrir en las personas frutos que ni ellas mismas han visto, sacar lo mejor del otro, porque Dios lo puso allí para que eso crezca y salga a la luz. Pidamos esta gracia, esta sabiduría, esta mirada que nos permita descubrir primero en los demás las cosas buenas que Dios puso en ellas, antes que los defectos o las diferencias que podamos percibir, encontrar y que a veces incluso hasta nos molestan. Que el Señor nos regale esta gracia con su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.